Con este te voy a mostrar la estructura que vamos a estar viendo y con esta estructura te pondré a la complejidad más grande, cómo entenderle a la ley del IVA. La ley del IVA, en la cual si tú empiezas en el orden desde el artículo 1 y hasta el artículo 43, qué error, o no sé, sería muy complejo. No se le entendería, pon a alguien con ese ejercicio, a ver qué le entendiste después de leer 43 artículos, porque los elementos que tenemos en disposiciones generales, vean de los primeros artículos, del 1 al 6, pues más o menos llevarían un orden. En relación, el artículo 1 sí te va a decir quién es el sujeto, el objeto, la tasa. El único problema es que cada actividad tiene características especiales. No es lo mismo enajenar, prestar servicio, otorgar el uso goce temporal o importar, que son las actividades por las cuales se causa el IVA. Pero el punto también, que cada uno se vuelve distinto, no solamente en lo que es, sino también, y te voy a poner un puntero, quiero que veas por dónde estoy leyendo. Mira, no solamente el artículo que te define la actividad, no, también el artículo que te dice no se pagará impuestos. Aquí están los artículos. Y es un artículo para enajenación, uno para servicios, uno para uso goce temporal, uno para importación. ¿Te das cuenta que el orden no era leer un orden, sino era aquí se abrió en 4 actividades y cada una tiene su concepto de definición, su concepto de exención, su concepto de cuándo se entiende que se realice en el país? Y ven, aquí la importación no lo dice, pero se entiende la importación y ya lo verás desde la definición, la entrada al país, o tal vez cuando hay intangibles, ¿qué sucede con ellos? O cuando hay servicios. No, se vuelve esto muy complejo. Y luego entramos a otra característica muy especial, el momento. Siempre pensamos, está bien fácil, es cuando se pagan las operaciones, se ven depositadas en estados de cuenta bancarios. Bueno, las operaciones no se resuelven únicamente con depósitos. Hay operaciones en donde si el interés del acreedor queda satisfecho, ya se entiende que la operación ya fue pagada. Y en materia de la base, esto también qué complicado es. Los conceptos que aumentan, no solamente por lo que se está enajenando, sino también esto puede estar incrementado incluso por contribuciones, impuestos de importación, IEPS, que puede ser base para el IVA, y todo lo que se pague para efectos a lo mejor, y no es igual, para enajenar, prestar servicios, otorgar el uso goce temporal. Aquí en uso goce temporal voy a empezar con la característica más importante. En este, la característica es que sean bienes tangibles. La ley de renta hablaba de un uso goce temporal de bienes inmuebles en el capítulo 3 del título 4 de personas físicas, que van a presentar su declaración anual ya en unos días. Muy bien, pero en el caso del uso goce temporal de la ley del IVA, no habla de bienes inmuebles nada más. Habla de inmuebles y de muebles y de todo tipo de bien, pero tangible. Híjole. Entonces, se vuelve, si tú conoces esta estructura y puedes identificar, porque lo primero que me gustaría que para este curso identifiques la actividad que representas, puedes representar todas, puedes venir de un despacho y decir, pues en mi despacho llevamos clientes de todos.
Pues, ni modo, te va a tocar aprender de todo. O estás en una empresa que se dedica a una actividad y que la actividad puede tener un tratamiento en el IVA distinta de otra y otra, con actos grabados, con actos exentos, con combinación de actos, con actos no objeto de la ley del IVA, los conoceremos, y de tal manera que estos, pues aquí vendría un acordeón en donde viene dónde vas a encontrar la definición del acto, si este está exento, cuándo se realiza en el país, su momento de causación y la base. Yo te voy a mostrar durante estas 20 horas cuadros resumen y cuadros más analíticos que te permitan, pues bueno, lograr tener elementos, identificar con ello elementos que rápidamente puedas comparar y analizar diferencias y verlos de una vista general, pero con una vista también más detallada, para que puedas conocer características que hemos tenido en la ley del IVA. Y aquí yo quiero que notes esto, porque hay artículos que tienen una letra, y son artículos importantísimos. Un 2A que te habla de tasa cero, un 1A que te habla de retenciones, un artículo 5A que habla de requisitos de acreditamiento, un artículo 1B que te habla de el flujo de efectivo. No, es que todos estos artículos en realidad fueron incorporaciones, fueron parches que se hicieron en algún momento, porque es la misma ley que tenemos desde 1980. Desde aquel momento, desde 1980 hasta ahorita, es la misma ley. Y vean, los cambios más recientes y que los vamos a platicar el día de hoy, vino un capítulo 3 bis. Y ese capítulo 3 bis en 2020 entró para modificar en el tema de plataformas tecnológicas. Estas plataformas tecnológicas llevadas a cabo a través de un servicio, una prestación de servicio digital, hizo necesario regular, y lo vemos, ve con artículos que van del 18, desde el 18B, ya existía un 18A para el caso de intereses, ahora desde el 18B y hasta el 18J, todas esas letras se incorporaron. Así la ley no empujó a crear nuevos artículos. En realidad fueron adiciones, inserciones que en algún momento se parchó y así quedó. Entonces, bueno, esta sería como un cuadro que te resume que lo más importante va a estar aquí, también en disposiciones generales. Definitivamente ahí vendrán casos especiales muy importantes, el derecho del acreditamiento, el tema de su causación, el tema del saldo a favor, ¿qué vas a hacer con él? Hubo cambios en el 2019 para establecer que en materia de IVA solo se permite el acreditamiento o la devolución. No puedes compensar, solo acreditas o pides en devolución. Y entonces va a ser uno de los puntos que también van a ser críticos y hablaremos de los beneficios que tengan aquellos de tasa cero que pues a lo mejor lo que venden sin IVA, pero lo que compran con IVA se va a convertir en un saldo a favor. Y ese saldo a favor van a tener que, pues, ¿contra qué lo acreditan si nunca van a tener montos a cargo? Como nunca van a poder acreditar, siempre tendrán que ir por la devolución. Y esa devolución, pues a lo mejor es uno de los procesos más engorrosos, difíciles actualmente. Si en las devoluciones de ISR que vienen ya en 2 semanas, y muchos ya están ansiosos de presentar su declaración y su saldo a favor. Vamos,
A mí me llamó un amigo en diciembre y yo pensé, ay, ¿me llamas para felicitarme? Me dice, no, para avisarte que ya me devolvieron mi saldo a favor. El que metimos en agosto con un aviso electrónico, pero se había mandado desde abril como devolución automática y vean hasta cuándo procedió. Y al final fue afortunado. Muchos a lo mejor no habrán logrado la recuperación de un saldo a favor. Bueno, ese era el sencillo. En IVA, pues no va a ser tan sencillo y también me va a interesar muchísimo el poder ayudarlos, conocerlos, la manera, la figura, la forma en cómo tienen que recuperar ese IVA, donde ese IVA, pues vamos, tienes el derecho por ley. Te va nada más es los puntos de un aviso por separado que tienes que mandar y para efectos de darle seguimiento. Bueno, ese también lo estaremos comentando, los temas de recuperación del saldo a favor. Estaremos hablando de las diferentes actos y actividades con sus diferencias, lo cual no es nada simple. Y estaremos hablando también de figuras, una actividad que se encuentra a tasa cero, que es la exportación como un estímulo, se deja con la tasa cero y viene en un capítulo por separado, así como también hay un capítulo de obligaciones. Y aquí hablaremos de este artículo 32, donde le da nacimiento a una obligación muy importante. Todas las obligaciones son importantes. Llevar contabilidad, expedir comprobantes, pero en materia de la fracción octava que habla de la presentación de la informativa de proveedores, la DIOT, esas operaciones con terceros, pues bueno, vas a tener que presentarla y con el nuevo formato que tenemos, que desde el año anterior se volvió obligatorio el nuevo formato. Y bueno, ya de ahí eso sería lo que estaremos viendo. Se verían, oye, son mucho menos artículos que la ley de renta, sí, pero tienen muchísimo que analizar. Aquí se verá con mayor detalle el reglamento. Se verá también el tema de los criterios vinculativos que se encuentran en el anexo 7 de la resolución miscelánea y tendrías que ver decretos con beneficios fiscales que en algún momento han sido publicados. Leer solamente la ley, no le diría a alguien, la verdad es de que este, te hace falta mucho, 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 porque la ley no te da más que elementos generales. El reglamento, pues también no ha tenido grandes cambios y te menciona algunas características y los criterios, pues sí en su momento han salido criterios dando beneficios, dando aclaración y conceptos, pero aún así no es una ley tan simple. Y bueno, ya después veremos en un solo día toda la estructura, todo el manejo de la ley del IEPS. Y bueno, es otra ley que diríamos a grandes rasgos, se parece en algunas cosas, tanto que nacieron igual en los ochentas, pero son muy, muy diferentes en muchos aspectos. Ahí no se parecen. Todavía aquí podrías decir, alguien que tiene actos grabados por enajenación, uno enajena muebles, uno enajena papelería, pues pueden tener cosas en común y platican de sus declaraciones mensuales definitivas y qué hacen con el IVA. Pero cuando ya hablamos de alguien que empiece a llevar algo distinto, alguien de enajenación con alguien de servicios. Pero aún en enajenación no es lo mismo alguien de enajenación de bienes tangibles que de intangibles. Ya se vuelve distinto. Alguien que tiene que hacer retenciones, que le retienen, que ya entran figuras que lo vuelven especial. Su tratamiento es distinto, único.